Virginia. Sí, aquí estoy. ¿Puedes poner el caso práctico, por favor, en pantalla? Responsabilidad primero, ¿no? Sí, por favor, Vir. Ahí lo pongo. Gracias. Hay una única cuestión que quería señalarle yo de responsabilidad por actividad ilícita, que le había explicado Florencia, que la categoría jurídica de responsabilidad por actividad ilícita únicamente se da y es propia en el ámbito del derecho público y el derecho administrativo. En el ámbito del derecho privado, acuérdense el principio de que el ejercicio regular de derecho no genera ningún tipo de obligación. Que el viejo artículo, otra vez transcripto en iguales términos, nuevo Código Civil, Comercial y Común de la Nación. ¿Ahí se ve? Sí, sí, bien. Bueno, el primer caso, chicos, dice, en la tarde del 16 de agosto de 2020, el paciente Carlos Manson, con diagnóstico de trastorno a la personalidad y psicosis, fue internado en el Hospital Obarrio de Tucumán, por orden judicial. Se fuga de las instalaciones del psiquiátrico. En la noche rapta a una niña de 12, a una menor de 12 de la cercanía y la viola. Los vecinos logran capturarlo y lo entregan nuevamente a las autoridades policiales. Se inicia una investigación penal y de las pruebas recolectadas se constata que en la institución psiquiátrica desde hace más de 6 meses el sistema de cámaras de seguridad no funcionaba, que por las restricciones de personal, por la pandemia, el personal de guardia de los internos se había reducido en más del 50% y que la fuga del interno Manson se produjo en el horario en que estaba autorizado a dejar su habitación y pasear por las instalaciones abiertas del predio, lo que habilitó la posibilidad de su fuga. Ante este hecho se presentan los padres de la menor ante las autoridades de Ciprosa con patrocinio letrado y reclaman una indemnización de daños y perjuicios. De acuerdo a esos hechos, ¿qué tipo de responsabilidad se podría reclamar? ¿Y cuáles serían los presupuestos? Profe, ¿sería un tipo de responsabilidad extracontractual por omisión? Sí. Pero, esto es gradual, ¿pero qué? ¿Lícita o ilícita? Por actividad ilegítima. No, ilícita sería, ilícita. ¿no? Ilícita. Ilegítima, ilícita. Esa es la primera cuestión. Responsabilidad extracontractual por actividad ilegítima del Estado. Por la omisión de cumplir con los deberes para la vigilancia y control de los pacientes internados en el psiquiátrico. Acuérdense siempre que la responsabilidad por actividad lícita implica un ejercicio irregular de la función, ya sea por un deber de obrar o por un deber de abstenerse de obrar, ¿entendés? Cuando hay una obligación de carácter legal impuesta al Estado en la realización de algún tipo de conducta. El incumplimiento de esa obligación legal, que está en discusión si tiene que ser expreso o razonablemente implícita, en doctrina, genera responsabilidad cuando se dan una serie de presupuestos. ¿Qué presupuestos se tienen que dar para que entendamos configurado la responsabilidad por actividad ilícita de carácter extracontractual? Profe, ¿Cuál es la primera? puede ser que, o sea, que el daño se haya producido como consecuencia de que no hayan andado las cámaras y de que se haya... Vamos por la primera, la existencia de un daño. Cierto. Un daño cierto, mensurable, ¿no es cierto?, en dinero, cuantificable. Está actual, tiene que ser ese daño. Está, bueno, el daño. ¿Cuál es el segundo presupuesto? Una relación de causalidad directa entre esta falta de servicio y el daño. Una adecuada. Que ese daño guarde relación con el obrar o con la omisión de que obrar se alega ilegítima. por parte del Estado.
primero, un daño. Segundo, que haya sido la causa ese daño de un obrar ilegítimo. ¿Y cuál es el otro presupuesto? Ya cerrando. Falta de servicio. Los dos más que faltan. Bueno, uno, porque bueno, que hemos dicho lo mismo, la obligación. De imputación. ¿Cuál es el otro? La imputación material a un órgano estatal. La imputación de ese obrar a un órgano estatal. ¿Está? ¿Qué significa esto? Que se entienda que quien produjo el daño haya sido un órgano o haya sido el Estado, es decir, que ese órgano haya actuado como si hubiese sido el Estado. ¿Y el factor de atribución? ¿Cuál es? El último que más o menos lo han dicho al principio. Objetivo, siempre objetivo. Está bien, ya sé, pero ¿cómo sería? ¿Cuál sería el factor? ¿Cuál es el factor en este caso? Directo por teoría No, del está bien, órgano. pero ¿cuál? No, objetivo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La falta de servicio, Concretamente, profe. Claro, la La falta ¿Qué falta de obligación servicio legal había? ¿Ah? de controlar, de vigilar a los pacientes que están internados. Esa era la obligación. ¿Y cuál ha sido la irregularidad entonces? Que omitieron esa vigilancia debida, digamos. La falta de servicio. ¿En qué? ¿En qué se concreta la falta de servicio? En la falta de control y de custodia sobre dónde se encontraban los pacientes de los barrios. Hay dos omisiones, chicos, que, como les he dicho, como es objetivo, no hace falta que se identifique la persona física del funcionario. Acá hay dos omisiones del CIPROSA, porque esto es un hospital estatal de la provincia de Tucumán. Una de las omisiones es no suplir la falta de personal para cubrir la vigilancia que exige el hospital psiquiátrico. Y la otra omisión es el desperfecto o no funcionamiento de las cámaras. Por eso es objetiva, porque es un irregular cumplimiento de los deberes del funcionario sin que sea necesario identificar la persona física, el funcionario que incurrió en eso. ¿Estamos? Más o menos para que, digamos, ¿qué obligación legal? La obligación legal era una obligación legal de custodia. ¿Por qué? Porque si ese paciente ingresa a los barrios, se entiende que es una persona que está al cuidado del propio Estado. Que existe esa obligación legal prevista una normativa de protocolos, etcétera, etcétera, del tratamiento que deben recibir este tipo de pacientes. Ahora bien, uno puede preguntar, bueno, pero ¿de quién es la culpa de que no funcionen las cámaras? Bueno, puede haber sido la culpa de que no ha salido la orden para que la provisión del arreglo al técnico, de que mantenimiento, eso no importa. Lo importante es que las cámaras no funcionaban. Por eso que se traslada a este incumplimiento normativo de obligación legal prevista expresamente en relación al Estado en el ejercicio de su función. Si el propio Estado ordenó la detención de esta persona y la... No, si toma cargo. Por eso, digamos, si ordenó la internación, internación, la detención de internación, no sería el término, si ordenó la internación, ¿por qué? Porque esta persona implicaba un peligro para el resto de la sociedad, se tiene que hacer cargo del cumplimiento de su obligación legal, que él mismo ha determinado llevar adelante. Y lo tiene que hacer en una medida compatible con la posibilidad de cumplimiento de la finalidad que en sí mismo persigue. Porque si está detenido es porque una persona que es peligroso para el resto de la sociedad. Entonces tiene que arbitrar los medios para poder cumplir esa forma. Bueno, ¿cuál otra pregunta? ¿Qué rubros? ¿Qué rubros? ¿Qué es indemnizable? Y se tiene que dar una reparación integral, o sea, el daño emergente, el daño moral, todos los daños que se puedan comprobar. ¿Y qué más además del daño? ¿Qué otro rubro? También el lucro cesante. Muy bien, muy bien. ¿Ante qué tribunales se podría luego demandar judicialmente? Penales.
No. Estamos hablando Es responsabilidad ante Contencioso contencioso administrativo. Muy bien. Muy bien. Bueno, eso es independiente, les quiero decir, una cosa es la causa penal de denuncia contra esta persona por violación y otra cosa es la responsabilidad del Estado por omisión ilegítima de los deberes de custodia de las personas que están internadas en un hospital psiquiátrico. Que por lo general siempre ven en este caso, pero también se ve mucho de las personas privadas de libertad que se encuentran en algún establecimiento penitenciario. Cuando el Estado priva de la libertad a una persona y asume su detención y su alojamiento e internación en un servicio penitenciario, asume también una obligación de custodia respecto de la integridad física de esa persona. Y lo tiene que llevar de una forma que sea conducente. Por eso, eventualmente, puede surgir algún tipo de responsabilidad de carácter administrativo cuando no realiza de manera adecuada ese deber de custodia conforme a la normativa prevista. Acuérdense las obligaciones legales que el Estado tiene en relación con la integridad física que va adelante de todas las personas conforme los pactos, tratados, las obligaciones constitucionales y demás normativas. Bueno, ¿cuál es otra pregunta? Vamos a otro caso. Esas eran todas las dos, ¿no? Vamos a otro caso, sí, ya terminó. Bueno, Sí, ahora es el caso 2. vamos al caso 2. El oficial de la policía de la provincia, Carlos Ferreira, el día sábado por la noche del 14 de agosto del 2020 se retira de su guardia en la comisaría primera de la capital y regresa a su hogar en el barrio Obispo Piedrabuena. Deja su arma reglamentaria en la mesa de la cocina del hogar y se va a dormir. Su hijo Tobías, de 6 años, esa noche se encontraba en la casa jugando con un vecino. En el juego toma el arma que se encontraba en la cocina y le dispara al otro niño, causándole la muerte inmediata. Los padres del niño fallecido deciden demandar a la provincia por daños y perjuicios y le consultan a usted como abogado lo siguiente. ¿Puede demandar solamente a la provincia? ¿Qué opinan? ¿Y cuál sería el fundamento? Si se demanda a la provincia sería el fundamento de la teoría de la actividad del dependiente. O sea, el hecho del dependiente, ¿no? Justamente les he dicho, les expliqué que la teoría del órgano permite responsabilizar de manera directa al Estado por la actividad de los funcionarios de sus órganos. Entonces no es una responsabilidad indirecta por el dependiente. Claro, yo había entendido en la clase teórica que cuando era un hecho en la provincia de Tucumán, cuando era un hecho de un funcionario, por resoluciones o dictámenes se aplicaba la teoría del órgano, y cuando era un hecho de por ejemplo, un policía. Lo que pasa, ya sé a qué aludís. Lo que pasa es que cuando hay una jurisprudencia de la Corte de la Nación que dice que también hay una responsabilidad in eligendo del dependiente. Entonces, pero eso es, de lo que yo me acuerdo, es cuando el policía, cuando por ejemplo en una reyerta, el policía utiliza el arma reglamentaria para matarla a la mujer. Cuando hay un femicidio y utiliza ahí hay una responsabilidad, además del Estado, por haber ineligiendo, digamos, por no haber adoptado las medidas necesarias, qué sé yo, examen psicológico, periódico, para ver que la persona esta no sea peligroso el uso del arma. Claro, no, que no es el presupuesto, digamos. Pero no es el caso este. Acá, acá el presupuesto, digamos, sigue. Acá, ¿qué sí es importante, chicos? Fíjense que acá es ese criterio de la Corte del ejercicio u ocasión de la función. Porque fíjense que no es el policía el que utiliza el arma reglamentaria para cometer este desgraciado hecho, sino que es su hijito. ¿Pero por qué respondería el Estado? Porque la jurisprudencia ha dicho que no se hubiese cometido ese hecho si no fuese porque el Estado le proveyó el arma reglamentaria al señor Ferreira. Entonces se aplica la doctrina de
en ejercicio u ocasión de la función. Claro, digamos, lo que a usted tiene que ver ahí es la siguiente. En el ámbito de la normativa respecto de orgánica de policía y servicio, existe una obligación legal de portación permanente del arma reglamentaria por parte de Los agentes los policiales. agentes policiales. ¿Está? Entonces, esa obligación de portación implica también, digamos, que se tiene que cumplir de forma regular. La portación implica también la necesidad de llevar adelante esa obligación legal de forma que sea conducente al cumplimiento del fin. Por ende, cuando esta persona deja el arma reglamentaria en la mesa del comedor o donde sea, digamos, que contraviene la normativa o los protocolos que se debe seguir respecto a este tipo de instrumentos, implica un incumplimiento de una obligación legal, ¿está? Entonces, o el no cumplimiento adecuado de esa obligación legal. La obligación de portación implica llevarla adelante con todas las medidas de seguridad que esa situación conlleva. Cuando uno entrega un arma reglamentaria y obliga a que el personal policial o la gente la lleve en forma permanente, conlleva también una serie, como le había dicho yo, de cumplimiento de normativa que regulan todo esto. Bueno, eso eso se incumplió y bueno, no se ejerció de la manera que estaba previsto regularmente y conlleva la relación de causalidad y conlleva al deber daño. de resarcimiento. Exactamente. Ustedes fíjense, si el señor Tobías vayan sacando los presupuestos, los hechos, digamos, vayan anulando los hechos para que vayan viendo la inexistencia de causa, obligación. Primero, como decía, si no hubiera habido obligación legal de portación permanente del arma reglamentaria. No lo hubiese suministrado el Estado. Exactamente, el arma. Si el señor Tobías no lo hubiese dejado, no es Tobías, si el señor Ferreira no se hubiese dejado en la mesa, etcétera, etcétera, si el hijo, entonces ahí se van configurando los presupuestos que conllevan a la responsabilidad estatal. Y hay otro argumento que desarrolla también la Corte, chicos, con respecto a este tipo de situaciones que ha habido un montón, que es el riesgo que asume el Estado y el riesgo que asume la comunidad cuando, para garantizar la seguridad de esa comunidad, el Estado se ve obligado a proveer de un arma que es riesgosa, peligrosa, a los agentes policiales. Entonces, se establece como una especie de estándar objetivo. Basta que le haya provisto el arma para que responda. Inclusive es el argumento del Estado, aun cuando el agente de policía lo utilice a sabiendas, como por ejemplo, les digo yo, cuando utiliza el arma para matar a una persona en una discusión privada. Lo mismo le cabe responsabilidad del Estado. Bueno, a ver qué otro. Bueno, con respecto a los presupuestos, ya les ha dicho Martín, no sé qué más hay ahí. Ahí dice si es necesario hacer un reclamo administrativo previo a iniciar o puede iniciar directamente la demanda. Eso, chicos, es proceso. El principio de agotamiento de la vía administrativa y cuáles son las excepciones. Precisamente la pretensión de resarcimiento de daño y perjuicio es una excepción a la exigencia del agotamiento de la vía. Y está en el artículo 13 del Código Procesal Administrativo de Tucumán. Bueno, vamos al otro caso. Vamos al 3 bis. El Congreso de la Nación sanciona una ley que prohíbe en todo el territorio de la Argentina el uso para el transporte de pasajeros terrestres de los ómnibus de doble piso, fundado en las trágicas estadísticas de accidentes y fallecimientos por el uso de este tipo de unidades. Otorga a las empresas de transporte de pasajeros un plazo de 1 año para cumplir con esta nueva normativa y faculta
a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte como autoridad de aplicación de la norma, otorgándole potestades de control y regulando el sistema sancionatorio que incluye sanciones de multa y hasta pérdidas de licencia por los incumplimientos. Los propietarios de la empresa Rápido, que posee todas sus unidades con doble piso, pretenden reclamar daños y perjuicios al Estado. ¿Qué tipo de responsabilidad del Estado se discutiría? ¿Cuáles serían los presupuestos a aprobar para que prospere? ¿Cuáles serían los rubros indemnizatorios? ¿Qué les parece? Es Sería por lícito. actividad legítima. Muy bien. ¿Y cuáles serían los presupuestos? El daño Además de cierto y los actual. mencionados, el daño especial y la ¿Cómo? ausencia, además de los mencionados en el de la ilegítima, el daño especial y la ausencia del deber de soportarlo. E identificándolos acá, ¿qué les parece en el caso concreto este? ¿Cuál es el daño especial? Le produce un daño más que nada económico porque esta empresa no tendría los medios para poder ejercer la actividad que normalmente hacía. Profe, ¿Cuál es el daño el especial que sufre? El El sacrificio limitar la micro de doble cabina, siendo que la empresa poseía eso. Que toda Profe, su flota es de, claro, de 2 pisos. Y usted tiene que hacer la relación, chicos, siempre cuando hablamos de responsable por actividad ilícita, supone un sacrificio o un daño especial de un ciudadano para favorecer a toda la comunidad, para la satisfacción de un interés público. En este caso, ¿cuál sería el interés público que se procura satisfacer? la La seguridad seguridad a la hora de viajar. Muy bien. Entonces, si es que en la plaza de ómnibus en Tucumán, solo esta empresa tenía toda la flota de doble piso, de 2 pisos, y había uno que otro con 2 pisos, y hasta ese momento estaba autorizado, se configura el supuesto del sacrificio especial. ¿Y por qué la ausencia de soportar el daño, del deber de soportar el daño? Porque los demás que están en la igual situación que él, claro, no están en la misma situación las otras empresas de transporte. Entonces, inequitativo que solamente él tenga que soportar el perjuicio en favor de ese interés público. Digamos, él va a soportar de forma diferenciada al resto de quienes no estén en las mismas condiciones. Hay una violación al principio de igualdad, pensé que igualdad en igualdad de condiciones. Bueno, ¿hay otro caso, Vir? No, Bueno. no, ya está el de poder de policía, que lo comparto. Bueno, el de poder de policía lo vamos a dejar para que ustedes lo vean, cualquier cosa, y lo vemos en la primera, ¿cómo se llama? En las primeras, si hay alguna duda, nos lo plantean en las primeros minutos de la clase que viene. ¿Hay alguna duda respecto a la responsabilidad del Estado? Okay. No, profe. ¿Todo bien? Muy bueno, claro. Perfecto. Bueno, cualquier cosa ya nos vemos la semana que viene con el caso de servicio público y ahí lo juntamos con poder de policía, me parece que es más relevante para que se entienda todo. Bueno, entonces, Vir, muchas gracias. Ok. Procuren leer después de las clases los temas prácticos para que si tienen alguna duda, nosotros no tenemos problema de volver a conversarlo, ya estamos cerca del segundo parcial, entonces es importante que tengan claras todas las categorías y como les he dicho la clase pasada, si ustedes vienen con la clase teórica ya vista, mucho más fructífera es entonces la clase práctica. ¿Qué fecha es el segundo parcial? No sé qué fecha es, Bill. A ver, en principio porque recuerden que se ha cambiado la fecha del primer parcial, también ha habido toda una movida del cronograma. La teníamos planificada para, ahí les digo. Para el 13, para el sábado 13. O sea, dentro de 2 semanas. 13 de noviembre, sí. Sí, pero
Pero, a lo sí. que son las elecciones y eso influye en algo de lo que por ahí haya gente que tenga que ir a votar a otra provincia y demás, no. ¿Quién quiere Y en votar? ¿No? principio no, porque o sea, lo mismo va a tener una instancia virtual, pero de todas maneras, bueno, perfecto. ya vamos a saber con Ya exactitud vamos, ya la vamos, fecha. no adelantemos nada porque todo Claro. depende del doctor González Navarro, En Exacto. principio es el 13 de noviembre, hasta acá Sí. es el 13 de noviembre. pero ya vemos a ver qué es lo que hay. Hasta acá, hasta que no hay un nuevo fecha, hasta el 13 de noviembre. Sí. Ah, bueno, perfecto entonces. Bueno, buenas tardes. Nos vemos el jueves Nos próximo. vemos. Gracias, buenas Chao. Buenas tardes.